Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Las redes sociales, es cierto, se han convertido en estos días en una herramienta que ha trascendido a ese inicial sentido de tal vez encontrar nuevos amigos o pues entablar contacto con personas que antes quizás hace tiempo no veíamos y que fueron tal vez en algún momento personas muy cercanas, sino que se ha convertido en una herramienta donde pues se han podido desarrollar negocios, donde hemos podido pues informarnos sobre el acontecer nacional e internacional, e inclusive se ha convertido en una herramienta donde podemos pues hacer saber nuestras opiniones sobre diversos temas. Incluso a nivel de iglesia pues ya encontramos muchos sacerdotes, obispos, el papa inclusive, predicadores y servidores que tienen pues sus perfiles de redes sociales que nos acercan a una herramienta también muy importante de evangelización. Las parroquias inclusive pues ya tienen sus perfiles donde hacen invitaciones a diversas actividades pastorales o inclusive de recaudación de fondos. Inclusive, pues en esta época COVID, donde habrá personas que por sus circunstancias particulares no pueden acercarse a la Eucaristía, se ha convertido en un medio excepcional para poder tener por lo menos la cercanía a vivir la Eucaristía, por lo menos a través de este medio virtual. Pero lo cierto es que también unido a las grandes ventajas que presentan las redes sociales, que presentan estas herramientas, también hay elementos o cosas que son importantes, pues destacar como no tan buenas y que obligan a un discernimiento muy importante de nosotros como cristianos para que justamente lo que vivamos, lo que compartamos y lo que veamos sea para edificación y no para destrucción. Y es que dentro de todo este contexto entran el tema de las cadenas, entran el tema de los fake news, donde encontramos pues una serie de noticias en donde pues se pone al Papa que dijo frases que no, que en ningún momento mencionó, o frases que fueron tergiversadas, o inclusive pues se comparten oraciones que son una mezcla entre tal vez nueva era y hinduismo, budismo y cristianismo, lo cual tampoco es algo muy sano. O inclusive pues también vuelven a surgir aquellas famosas cadenas que antes tal vez recibíamos en forma de papel o en forma de alguna práctica un poco esotérica, como lo era el famoso pan del Padre Pío, y que ahora pues las que se buscan compartir desde maneras pues virtuales, desde maneras electrónicas. Y ahí es donde volvemos a entrar en el tema de la reflexión que debemos de tener y sobre todo cómo afrontar este tipo de cosas desde una perspectiva de fe que nos permita acercarnos a Dios en vez de alejarnos. Y es que ahí donde entra y toma frase aquel famosa cita bíblica de San Pablo que escribe en su carta: todo me es lícito, mas no todo me conviene. O inclusive, yendo un poquito más allá, aquella frase que decía el Señor, ¿verdad? No todo el que dice Señor, Señor es digno de mí. Entendiendo esta frase de que no solamente porque tenga una imagen de Jesús o de un santo, porque empiece con Señor Dios o como que parezca una oración, no necesariamente es una oración. No solamente porque diga Señor, Señor, es parte del reino de los cielos. Entonces hay que ser muy cuidadosos y aprender a discernir para que en ese aspecto sea algo que nos permita acercarnos a Dios y no más bien algo que nos aleje. Y es que en los últimos días pues se ha estado pues divulgando una especie de cadena en torno a un tema que se ha desarrollado mucho, entre comillas, pero que tal vez se ha alejado de la ortodoxia de la iglesia y ha querido entrar pues con tintes de nueva era o de otras religiones o inclusive hasta de esoterismo y por qué no decirlo hasta brujería. ¿Cómo lo es el tema de los ángeles? Entonces, actualmente anda circulando una cadena de que yo te paso los ángeles, de que los ángeles van a estar en tu casa durante 7 días. Y entonces, pues ahí se está dando una situación que es muy importante de reflexionar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, y no todo lo que diga Señor, Señor es digno de Cristo. Entonces, primero vamos a intentar hacer una pequeña catequesis en base al catecismo, principalmente de la Iglesia Católica, que es nuestro libro base para cualquier elemento de cosas de doctrina, de qué son los ángeles y de conforme a ese conocimiento poder
discernir verdaderamente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estoy recibiendo. Entonces, para entender lo de los ángeles, pues nos vamos a los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, del 328 al 300, ya les digo, al 354. En esos numerales se habla un poco sobre la doctrina oficial de la Iglesia en torno al tema de los ángeles. Claro, hay más libros, hay más literatura, hay más enseñanzas, pero por lo menos estos textos del catecismo, esos numerales, nos permiten entender un poco sobre qué son los ángeles. Los ángeles, en primer lugar, son seres espirituales, no tienen una, una contextura física como la nuestra, como tal. Obviamente, dentro del contexto del arte religioso y todas esas formas de representaciones, pues evidentemente el tema de los ángeles, sí, pues nos hemos acostumbrado a verlos como seres humanos alados, personas tal vez de gran blancura en sus ropas, o ropas doradas, o una piel muy blanca, cabellos rubios, y no por un tema de racismo. Bueno, de hecho explicaba un sacerdote que justamente es porque recordemos que los ángeles son reflejo del brillo de Dios. Entonces, los pintores, todos los autores sagrados que han dedicado su vida un poco al arte sacro, pues representan los ángeles como con esas características. ¿Para qué? Porque ellos como para un mejor reflector de la luz del Señor. Entonces, entendamos eso, son seres espirituales, no son seres físicos. Entonces, eso por ahí. En segundo lugar, la palabra ángel como tal significa mensajeros y los ángeles están para darle culto y servicio a Dios. Ojo, culto y servicio a Dios. Eso es algo muy importante que debemos comprender para poder darle mayor entendimiento a este tema de la cadena y los errores propios de la cadena. Entonces, el ángel, la palabra ángel significa mensajero, es decir, que son aquellos seres espirituales enviados por Dios para traer mensajes. De hecho, bíblicamente encontramos, por ejemplo, la anunciación o cuando a José se le avisa por sueños de que deje justamente la que deje el pueblo de Belén y que se vaya a Egipto, o por ejemplo el caso de Felipe que es guiado pues a través de un ángel a encontrarse con el eunuco etíope para poder evangelizarlo, o en el Antiguo Testamento pues cuando hablan con Isaías o con Daniel, etcétera. Entonces los ángeles son seres que llevan mensajes de Dios. Y también pues como dice el Salmo 90, son seres que nos protegen a nosotros. Entonces, ahí entramos en esto, o sea, son seres mensajeros principalmente. Después viene el término arc, que se usaba en arcángel, que ese arc significa principales. Entonces, en ese contexto, San Gregorio Magno, un gran padre de la iglesia, nos explicaba lo siguiente. Decía que el nombre ángel designa la función del ser. En este caso, el llamado ángel es porque es un mensajero. Los ángeles son enviados a traer aquellos mensajes de Dios y los arcángeles son los que llevan los mensajes más importantes. Por eso, por ejemplo, vemos en el arcángel Gabriel aquel que es el enviado a avisarle tanto a Zacarías como a María principalmente que va a recibir al Hijo de Dios, que va a recibir a Jesucristo. Entonces, ese es el primer elemento que debemos entender sobre el tema de los ángeles. El segundo, si bien es cierto, el libro de Tobías nos revela a través de boca del arcángel Miguel de que hay 7 arcángeles, la doctrina de la iglesia, en prudencia con la escritura y en concordancia con las escrituras, pues nos habla de 3, o mejor dicho, pues nos aconseja el culto de 3 arcángeles. El primero es el arcángel Gabriel, que significa fuerza de Dios, que es aquel que encontramos, por ejemplo, en el libro de Daniel, hablándole, enseñándole el rollo del libro de Daniel en unas ciertas visiones, y obviamente, principalmente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, anunciando a Zacarías que iba a ser padre de Juan el Bautista y anunciándole a María el nacimiento de Jesús. Entonces, ese es el primero de los arcángeles. El segundo que encontramos es el arcángel Rafael, que se presenta pues en el libro de los
en este caso en el libro de Tobías. Rafael significa Dios sana. Si leemos el libro de Tobías, recordamos que aparte de ser el acompañante en todo el viaje que realiza pues Tobías, el arcángel Rafael le ayuda a sanar la ceguera de su padre, a exorcizar de unos demonios, del demonio Asmodeo, a una mujer, y pues es el acompañante de Tobías a lo largo del camino, y es el que revela que hay 7 arcángeles, pero eso es lo que significa, entonces ese es el que le damos culto. Y finalmente también tenemos al arcángel Miguel, que significa quien como Dios, que según la tradición, pues un poco sobre el tema espiritual, dicen que ese fue el grito de los ángeles en esa primera lucha en donde cae el ángel Luzbel, quien después se convertiría en Lucifer, en el demonio o en Satanás. Entonces, San Rafael se convierte en este caso en el general de los ejércitos celestiales y lo encontramos principalmente en el Apocalipsis, donde está toda esa lucha de la lucha final entre el bien y el mal, y también se nos habla de él un poco en el libro de Daniel y en la carta del apóstol Judas. Entonces, esos son justamente los 3 ángeles o arcángeles que el 29 de septiembre la iglesia nos invita a conmemorar. El nombre de los otros 4 pues salen principalmente de libros apócrifos y de una pues visión que tuvo un monje copto durante los primeros siglos, pero que no han sido aceptados. Entonces, ya cuando empezamos a hablar de un elemento de 4 arcángeles, nombres de 4 arcángeles adicionales a los que conocemos, y ahí viene una alerta. ¿Por qué? Porque la iglesia no nos ha enseñado o no enseña a rendirle culto a ellos porque verdaderamente no son bíblicos, no aparecen. Sabemos que son 7, pero no sabemos cómo se llaman. Entonces, cualquier nombre que les demos, pues nace un poco sobre de una tradición que no es aceptada. Y también, como decía anteriormente, a partir del Salmo 90, pues también sabemos que el Señor envía ángeles a nuestro cuidado, el famoso ángel de la guarda, que también se conmemora el día 2 de octubre, y del cual pues siempre hemos escuchado esa bella oración: Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Esto es lo que la iglesia enseña en función de los ángeles. Reitero, si quieres saber profundizar un poquito más del tema, puede ir al Catecismo de la Iglesia Católica, donde se da esa doctrina propiamente. Entonces, ok, entendiendo esto, pues claramente es importante entrar en el tema de esta cadena como tal, porque esta cadena no es católica ni es sana. Primero, por su origen. Dice la cadena que nace en Alemania, producto de la película Cadena de Favores. Hay que ser muy honestos en algo, o sea, la película es muy bonita, brinda un bello mensaje. Quienes no la han visto, pues la recomiendo que la vean, es una película bastante linda, pero no es doctrinal. Aquí no me habla de la Biblia, ni de oración, ni de... ¿Cómo puede salir una cadena que vendemos como algo de oración si ni siquiera nace producto de una experiencia de fe, nace de la vivencia de una película? Reitero, el mensaje de la película es muy bonito, pero no es un fundamento doctrinal, ni espiritual, ni de oración para decir que, ok, que qué tan cierto puede ser esto. Entonces ya por ahí empezamos con un tema que indica un problema. Segundo, como dijimos anteriormente y como lo indicaba el catecismo en el numeral 329, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Dios es el que envía, Dios es el que manda. Los ángeles no están bajo la tutela de nosotros como seres humanos. Yo no soy quien para decirle a un ángel: vaya a la casa de fulano, vaya a la casa de sultano, vaya a la casa de perencejo. No están no están en mi jurisprudencia. Ellos me cuidan a mí por órdenes de Dios, es cierto, y pedirán mucho por nosotros, pero no son mis servidores. Entonces, yo no puedo enviar los arcángeles a la casa de otra persona. Tercero, los nombres y las oraciones.
Esas oraciones, empezando porque ya les dije, los únicos tres ángeles de los cuales tenemos referencia bíblica y que la iglesia pues invita a su devoción, ojo, y devoción de oración siempre enfocada a Dios la adoración y ellos una veneración especial y pues una solicitud de intercesión, porque ellos son los que están más cerca de Dios dentro, o los arcángeles, dice un poco la teología, los ángeles y los arcángeles son los que están entre Dios y los hombres. Entonces, los ángeles en ese aspecto pueden servir para las cosas, pero, reitero, si ya metes nombres que no están como Uriel, como Sabdiel y todos esos, ya estás diciendo nombres que no son verdaderamente los que la iglesia ha enseñado y por consecuente estás entrando en doctrinas que no son propiamente de la iglesia. Eso por ese lado. Y lo siguiente también, que es digno de poner mucho cuidado, es las oraciones. Las oraciones en ningún momento hablan de espiritualidad, de profundización, sino que hablan de energía. Llevan, danos tu energía, danos tu poder, pero como de esa línea, como de los que es muy dado también ahora en los ángeles, que los ángeles son de que el cuarzo, que tal, que el rubí, que el jade, anexarlo con ciertas piedras y demás. Tengamos mucho cuidado con eso, porque, o sea, ya dijimos que y el mismo catecismo dice, los ángeles son seres espirituales, no tienen ninguna relación ni con piedras, ni con piedras preciosas, ni con ningún elemento material. Entonces, ya por ahí estamos entrando en un mundo que va más hacia el esoterismo, hacia prácticas nueva era, pero no a un tema propiamente cristiano. Eso por ahí. Después, es muy interesante también el lenguaje que utilizan, porque inicialmente parten de tres peticiones y demás, pero después habla inclusive de deseos. O sea, entonces son o son ángeles o son hadas madrinas, porque yo creo que los únicos que cumplen deseos son las hadas madrinas. Entonces, y sobre todo, ok, porque nosotros, o sea, ¿cierto? Tenemos anhelos, tenemos sentimientos, tenemos pues alguna especie de cosas que pedir al Señor, pero justamente en la fe nosotros exponemos al Señor nuestra vida y que Él haga su santa voluntad. Entonces no podemos coaccionar al Señor a que actúe según nuestros deseos o nuestros designios o nuestros pensamientos, sino en su perfecta voluntad, que a veces nos dará y que a veces nos quitará. Eso por ahí. Entonces, y también finalmente el tema de esto es un tema muy esoterismo, que abramos la puerta, que cerremos la puerta, que a una hora específica, que pongamos una vela blanca, flores blancas, una hoja con las tres peticiones o deseos o como quiera llamarle, y una manzana. O sea, ¿qué tiene que ver todo esto con un designio de oración real? Entonces entramos en un tema más que todo de esoterismo, no propiamente de una oración, pues en ese aspecto sana de una oración seria. Entonces, para ir cerrando este tema, cuando nosotros recibimos algo, tenemos que ser muy críticos en el origen de, como les decía al principio, no todo lo que diga Señor, Señor es digno del reino de los cielos. Inclusive a veces podemos meternos hasta en caminos muy peligrosos de brujería, de hechicería, de esoterismo, porque nos lo venden como cosas de fe. Es muy parecido y con el respeto y amor, porque obviamente yo estoy hablando en clave de consejo, en clave de edificar, jamás para señalar ni para criticar. Pero, por ejemplo, a veces somos muy dados a compartir imágenes de santos como un San Judas Tadeo o una imagen de una virgen rodeada de billetes y que nos digan, pon amén y recibirás un milagro, o no lo ignores o no recibirás tanto dinero. Y eso no es el verdadero sentido de la oración. De hecho, ni siquiera estamos orando. Estamos queriendo irnos por la fácil. Discúlpenme la expresión, pero nos estamos queriendo ir por la fácil. Ponemos un amén en una imagen, pero no le ponemos la misma vehemencia ni el mismo interés a rezar un rosario, a rezar un Padre Nuestro, una coronilla, a leer la palabra de Dios, ni siquiera poner la Eucaristía en redes sociales, a pesar de que tal vez no voy al templo, pero sí le ponemos un amén a una imagen de un santo web enrollado de billetes y recibirá su milagro hoy. Hay que ser muy cuidadosos, hermanos, porque a veces queremos
caminar en la fe en el camino fácil y podemos terminar engañando. Entonces, cuando recibamos ese tipo de cosas, tenemos que ser muy cuidadosos, porque reitero, es un tema es una situación de crecimiento espiritual y de vivencia espiritual, es un motivo de fe, y en fe debemos de movernos, y según los designios del Señor. Pero no podemos permitir, ni es sano, que porque diga algo Dios, o porque diga ángeles, o porque diga un santo o X, no todo es parte de una sana doctrina. Y entonces, antes de proliferar todo esto, mejor preguntemos a nuestros sacerdotes, a una persona de confianza, a una persona que conozcamos que tenga algo de formación, y ahí le podemos decir, mira, esto es bueno, esto es malo, esto es de fe, esto no es fe, esto es verdaderamente católico, no es católico, porque les reitero, o sea, podemos inclusive meternos en un mundo espiritual muy peligroso para nuestra propia edificación, y que más bien sea un contacto con fuerzas del espiritual, digamos, de la brujería, del espiritismo, del esoterismo, de la nueva era, y lejos fuera de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, con todo el cariño del mundo, si usted ha recibido esta, pues, cadena, no la continúe, córtela, porque no es algo de católico, no es algo de fe. Si usted la compartió, no se sienta mal. A veces yo sé que a veces hay cosas que nosotros no conocemos y pensamos que son buenas y verdaderamente no lo son. Pero de ahora en adelante seamos más críticos en este tipo de, pues, comportamientos. Y si usted la recibió, córtela inmediatamente, porque esto no le va a ayudar. Ponga mejor esa fuerza. Por ejemplo, los 7 días, que esas disque oraciones que vienen en esa cadena, haga 7 Padres Nuestros, rece 7 Aves Marías, rece una oración al Espíritu Santo, lea un versículo de la Biblia, lea la lectura, el Evangelio del día, cosas que verdaderamente puedan edificar, y de esa manera poder verdaderamente crecer espiritualmente y sanamente. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Que Dios les bendiga y se cuiden mucho.